Cuántas gracias te damos en esta tarde, nuestro buen Dios, porque eres misericordioso, para siempre es tu misericordia. Y hoy como pueblo estamos reunidos para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu voz. Queremos rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prepares el corazón de tu iglesia, que convenzas en nuestro corazón, Señor, esa gran responsabilidad que tenemos delante de ti. Cuántas gracias te damos, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, agradecemos cómo hasta el día de hoy, Señor, has dirigido nuestros caminos, te has revelado a nosotros, te has manifestado, Señor, a través de tu palabra. Pero, Señor, debemos de comprender cuál es el propósito por el cual, Señor, te has manifestado a nuestras vidas. Queremos pedir, Dios, hoy en esta tarde la asistencia de tu Santo Espíritu, Dios, para que nos dirija y todas las palabras que se proclamen el día de hoy sean conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, que acabamos de leer, muchas veces ya la hemos analizado, la hemos estudiado, hermanos. Pero si analizamos el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo se encuentra hablando, hermanos, unos capítulos atrás podemos comprender ciertamente que nuestro Señor Jesucristo acababa de entrar precisamente para poder terminar con este ministerio de su obra de redención. Si comprendemos el contexto, hermanos, nosotros podemos ver que el tiempo ya había pasado, 3 años ya habían pasado, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a la parte final de su ministerio aquí en la tierra. Podemos ver, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo era muy conocido por todas las personas que se encontraban en ese lugar. Algunos ya lo habían oído, algunos otros no lo habían visto físicamente, pero sabían que si se tenía que dirigir a entrar a este lugar, ciertamente ellos querían asistir porque querían ver a aquel que tanto se hablaba. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo sus mismos discípulos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo por este periodo de tiempo bastante largo, que fueron 3 años. Pero en la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer, podemos ver ciertamente la reacción de los discípulos cuando escucharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente en esta parte de la Escritura, de una forma muy especial, la reacción de Felipe y la reacción de Tomás. No que ellos no conocieran a nuestro Señor Jesucristo, claro que lo conocían, porque estuvieron con nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 3 años. Pero no alcanzaban todavía a comprender cuál era el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo hacía todas esas cosas, hermanos. En esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros podemos ver, y la misma Escritura nos está enseñando, cuál es el camino que nosotros debemos de seguir para poder llegar al Padre. Sabemos ciertamente que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero la misma palabra de Dios está diciendo que así como subió nuestro Señor Jesucristo,
es necesario que también regrese nuevamente por su iglesia. Entre tanto, hermanos, en lo que nuestro Señor Jesucristo viene de regreso por los suyos, es necesario, hermanos, que la iglesia que se encuentra ahora militando en esta tierra debe de comprender cuál es el propósito por el cual nos encontramos en este lugar, hermanos. Para poder comprender, hermanos, ciertamente esta parte de la Escritura, vamos a analizar tres partes que son fundamentales. Primero, vamos a analizar cuál es la preparación que Jesús hace para poder ir al Padre. Segundo, cuál es el camino que se debe de seguir para poder llegar al Padre. Y en tercer lugar, hermanos, el conocimiento de Jesús es precisamente conocer el propósito de su obra de redención. Vamos a analizar estos tres puntos, hermanos. Vamos a comenzar con el primero. ¿Cuál es la preparación que se hace para poder ir al Padre? Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, al Evangelio según San Juan, que nosotros acabamos de leer, desde el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En el contexto de la Escritura, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya le había mencionado a sus discípulos que nuestro Señor Jesucristo debería de ser entregado, debería de padecer mucho, debería de ser crucificado, al tercer día ciertamente también debería de resucitar de entre los muertos. Pero también nuestro Señor Jesucristo les expresó unos capítulos antes cómo se encontraba el alma de nuestro Señor Jesucristo. La misma Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo se encontraba ciertamente turbado, porque sabía nuestro Señor Jesucristo lo que tenía que pasar. Pero podemos comprender lo que dice la palabra de Dios en Juan 12:27. Y en esta parte de la Escritura nos muestra lo que nuestro Señor Jesucristo lo consolaba. Mas para esto he llegado a esta hora. Nuestro Señor Jesucristo sabía todo lo que tenía que pasar. Y esto ya se lo había mencionado a sus discípulos. Pero también, además, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que su mismo pueblo lo rechazaría, que su mismo pueblo lo entregaría entre las autoridades eclesiásticas de ese tiempo para poder ser crucificado. Y no solamente eso, hermanos, sino que también nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo tenía que entregar. Es algo muy duro para los discípulos, como su Señor iba a ser entregado por uno de ellos, lo iba a negar, hermanos. Juan capítulo 13:21 dice: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. También nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que donde Él tenía que ir, los discípulos no podían seguirlo. Nosotros sabemos, hermanos, cómo de entre todos los discípulos había uno que era muy especial, Pedro. Pedro le dijo: pero ¿por qué no te puedo seguir, Señor? Inclusive yo mi vida podría dar por ti. Entonces nuestro Señor Jesucristo anuncia la negación de Pedro, y Pedro, muy entusiasmado, le dice: yo te voy a seguir, mi vida daría por ti. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice: tú
¿tú pondrías tu vida por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Todo esto le había manifestado nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, que todo esto tenía que suceder, y se los había dicho de una forma abierta a sus discípulos. Y podemos ver ciertamente cómo ahora en el versículo 1 del capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que sus discípulos se encontraban ahora entristecidos. La fe de ellos estaba tambaleando por las palabras que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Pero nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos: ¿por qué está turbada vuestra alma? ¿Por qué te preocupas? O como lo expresa la Escritura, no se turbe vuestro corazón, que no desmaye vuestra fe. Pon los ojos donde deben de estar puestos. Debemos de tener puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya les había mencionado a los discípulos lo que padecería, y por haberles mencionado, el corazón de los discípulos quedó como tambaleando, hermanos, porque se iban a llevar a su Señor, porque se iban a llevar ciertamente a su Salvador. Ellos no alcanzaban a comprender, hermanos, el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo tenía que partir. No alcanzaban a comprender el propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y esto sucede también hoy en este tiempo, hermanos. Hoy en este tiempo hay muchos hermanos en muchas iglesias que conocen a nuestro Señor Jesucristo, que han sido llamados por Él, que han sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo, que saben que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada una de estas personas. Pero ahora nos damos cuenta que en la iglesia no tienen puestos sus ojos en Cristo Jesús. No tienen puestos sus ojos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Tienen puestos sus ojos nada más, hermanos, en el Jesús histórico. Sí conocen a nuestro Señor Jesucristo. Sí conocen al que murió en la cruz. Sí conocen a aquel que padeció y que dio su vida. Pero no tiene ningún impacto en este tiempo en la vida de los hombres, en la vida de la iglesia, porque la iglesia no alcanza a comprender cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesucristo haya desarrollado su obra de redención, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo le da esperanza a los discípulos en el relato del Evangelio según San Juan. Le dice nuestro Señor Jesucristo: creed en Dios, creed también en mí. A través de este periodo podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo instruyendo perfectamente a sus discípulos para que creyeran en Dios, para que pusieran su confianza en Dios. Y ciertamente, hermanos, donde tenían que tener puestos los ojos, aunque ciertamente era en Cristo, sabían ellos que nuestro Señor Jesucristo tenía que partir, pero deberían de tener puestos sus ojos en Dios, porque sabían que en el plan de redención, y se los acababa de mencionar nuestro Señor Jesucristo, vendría nuevamente por ellos, aunque ellos no alcanzaban
a comprender. Y en esta parte de la Escritura, hermanos, dice Juan, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si crees en Dios, creed también en mí, porque del Padre procedo, y el Padre y Jesús ciertamente unos son. Los discípulos se encontraban angustiados, hermanos. Los discípulos se encontraban turbados, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo tenía que partir. Pero en el versículo 2 al 4 del Evangelio según San Juan, del capítulo 14 que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo les menciona el propósito por el cual Él tiene que partir. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta parte de la Escritura, hermanos, les está mencionando nuestro Señor Jesucristo el propósito de su partida, para que comprendieran sus discípulos lo que tenía que hacer nuestro Señor. Ciertamente sabemos el desarrollo de la obra de redención, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera en la cruz, que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, resucitara al tercer día de entre los muertos, y después de unos días nuestro Señor Jesucristo subiera al Padre. Pero aquí, hermanos, quisiera hacer o resaltar dos puntos importantes que debemos de mencionar. La mayoría de las personas se preocupa por el lugar a dónde vamos a ir. Se preocupan, hermanos, ciertamente de cómo será el cielo, cómo será ese lugar donde se encuentra la presencia misma de Dios. Pero eso a nosotros no nos debe de preocupar. Aquí hay dos cosas importantes que a nosotros nos debe de preocupar. Primero, si nuestro Señor Jesucristo fue al Padre y nuestro Señor Jesucristo dijo que vendría por nosotros para poder ir al Padre, primero, ¿cómo se puede tener acceso para poder ir al Padre? Segundo, ¿quiénes son aquellos que pueden tener acceso al Padre? Sabemos que ese lugar es un lugar precioso, es un lugar bello. Con el simple hecho de que no exista el pecado, para nosotros es algo bello, hermano. Pero aquí lo importante que nosotros debemos de ver es cómo nosotros podemos entrar a la presencia misma de nuestro Dios. ¿Y quiénes son aquellas personas que pueden entrar a la presencia del Padre, hermanos? Primero, ¿cómo puedo tener acceso a ese lugar celestial preparado por nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículos del 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree
no será avergonzado. Aquí hay un punto importante, hermanos, que debemos de comprender para saber, hermanos, cómo puedo tener acceso al Padre. Se está refiriendo primeramente no a todas las personas, sino exclusivamente a aquellos que el Señor ha elegido desde el decreto eterno, aquellos que son salvos, aquellos que, como dice la palabra de Dios, confesaron con su boca y creyeron en su corazón que nuestro Señor Jesucristo es su Señor. Son aquellos que pueden estar en la presencia del Padre, hermano. Segundo, ¿quiénes pueden tener acceso a ese lugar? Muchos podrían decir, hermanos, y en muchas iglesias se enseña que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad. Pero para poder, hermanos, aclarar por quién vino, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Podemos comprender, hermanos, que no toda la raza humana fue dada a nuestro Señor Jesucristo, sino solamente aquellos que fueron elegidos para salvación, son aquellos que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, para que donde yo estoy, diciendo nuestro Señor Jesucristo, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos comprender, hermanos, ciertamente, primero, comprender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la obra de redención. ¿Por qué tiene que ir nuestro Señor Jesucristo a ese lugar, a preparar lugar, hermano? Segundo, ¿quiénes son los que pueden ir y cómo es que van? No todas las personas pueden tener acceso a ese lugar. Somos privilegiados, hermanos, porque el Señor nos ha escogido para salvación y para vida eterna, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, Apocalipsis 22, del 12 al 14, que es algo que seguramente nuestro Señor Jesucristo va a hacer y que el pueblo de Dios debe de estar pendiente. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para trecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Algo que es inminente, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos, porque ni aun los propios ángeles saben de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que vendrá por nosotros y que debemos de estar preparados para que cuando nuestro Señor venga, estemos como la novia vestida de lino fino y resplandeciente, hermanos. Vamos al punto 2, hermanos. ¿Cuál es el camino
que se debe de seguir para poder llegar al Padre. Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4, 14:4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. A pesar de que los discípulos se encontraban con nuestro Señor Jesucristo, fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ciertamente que había en ellos cierta incredulidad. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo los había instruido, habían visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. La misma Escritura registra cómo Tomás también había visto todas esas maravillas. Y podemos ver ciertamente lo que le dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Nuestro Señor Jesucristo ya se los había manifestado abiertamente a sus discípulos. Ya sabían los discípulos todo lo que tenían que hacer. Y ahora nuevamente nuestro Señor Jesucristo les vuelve a decir a sus discípulos de una forma abierta. En el versículo número 6, nuestro Señor Jesucristo les dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este pasaje nosotros podemos encontrar 3 declaraciones que son importantes, hermanos, que debemos de comprender. Primero, yo soy el camino. Segundo, yo soy la verdad. Tercero, yo soy la vida. Primero, Jesús les dijo, yo soy el camino. En la Escritura está registrado ciertamente que el camino para poder llegar al Padre, y se los había anunciado nuestro Señor Jesucristo, era el mismo, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose ciertamente a su propia persona. Este mismo pasaje nos está enseñando que el camino para poder llegar al Padre es único. No hay otro camino para poder llegar al Padre más que a través de la persona de Jesucristo, hombre. Si recordamos la Escritura, hermanos, podemos ver ciertamente cuál era la condición de Adán antes de pecar. Sabemos ciertamente que Adán tenía una comunión muy íntima con el Padre. También ciertamente que Adán se encontraba en una perfecta justicia, una perfecta santidad y un perfecto conocimiento. Pero nosotros sabemos, hermanos, que por la desobediencia de Adán, esta comunión se distorsionó. La perfecta justicia también, la perfecta santidad y el perfecto conocimiento quedaron como borrados, hermanos, por el efecto del pecado, hermano. Entonces, hermanos, la raza humana, por sus propios méritos, nunca podría llegar al Padre por sus propios méritos. Entonces es necesario, hermanos, que exista un mediador para poder llegar al Padre. Si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, nosotros sabemos ciertamente que en el tabernáculo de reunión se encontraba un lugar muy especial, que era el lugar santísimo. Y ese en el lugar santísimo era la presencia misma de Dios. Ahí se encontraba, hermano. La misma Escritura registra que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Primero,
purificándose por sus pecados y por los del pueblo, hermanos. Pero lo que quiero resaltar es que existía un mediador para poder tener acceso a ese lugar santísimo, donde se encontraba la presencia misma de Dios. Pero todo esto que registra ciertamente la Escritura son sombras de lo que iba a venir. Ahora nosotros sabemos, hermanos, ciertamente que el único mediador para poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, hermanos, y habitó entre nosotros. Obedeció de una forma perfecta la ley de Dios, la voluntad del Padre. Dice Filipenses que inclusive obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por la obra de redención que es en Cristo Jesús, la ira que se encontraba con Adán, Dios quedó satisfecho por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos tener acceso al Padre única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice la palabra de Dios, yo soy el camino, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se nos debe de olvidar que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero toda la obra de redención que realizó nuestro Señor Jesucristo, la hizo como verdadero hombre. Por eso era necesario que la persona Jesucristo hombre fuera el camino para poder llevar al Padre. Segundo, Jesús es la verdad. Para poder llegar al Padre, hermanos, es necesario conocer la verdad. La verdad, como lo expresa el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo número 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Expresa ciertamente que Jesús mismo es la verdad encarnada. Existe una gran diferencia abismal, hermanos, entre la verdad encarnada y el padre de mentiras. Existe una gran diferencia, hermanos, entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás, entre los hijos del maligno y entre los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, es necesario que los hijos de Dios anden en esa verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, hermanos, libres de esa condición en la cual se encontraba el hombre. Ahora el hombre se encuentra en esa verdad, y esa verdad hace que el hombre haga posible el acceso al Padre. Juan capítulo 8, versículo 31 a 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Andar en la verdad, hermanos, es precisamente conocer las enseñanzas de Jesús y vivir en obediencia a la voluntad de la ley de Dios. Así como Jesús obedeció y anduvo en la verdad, así los hijos de Dios deben de andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que andamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en tercer punto, hermanos, Jesús es la vida. En esta parte, hermanos, nosotros podemos comprender que para poder tener acceso al Padre es necesario que las personas tengan vida. Entonces solamente los vivos son aquellos que pueden ir al Padre. Alguno me podría decir, hermano, todos estamos vivos, hermano. Somos vivos entre los muertos, porque ciertamente toda la raza humana, a causa del pecado de Adán, se encuentra en una condición de muerte. Y el Señor ha tenido misericordia no de todos, sino de algunos, y a esos el Señor les ha dado vida, y vida en abundancia. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, si toda la raza se encuentra en una condición de pecado? Toda la raza se encuentra muerta en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede ser posible que a algunas personas les pueda dar vida? El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28, le dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongáis por obra. Podemos comprender la gran obra que hizo nuestro buen Dios en cada uno de los que ahora son sus hijos. Después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, después de tener un corazón de piedra que ciertamente teníamos, dice el profeta Ezequiel que ahora nos dio un corazón de carne. Y dentro de este corazón de carne, un espíritu nuevo, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Estos tres conceptos, hermanos, que presenta este versículo número 6, son de suma importancia. Son activos y son dinámicos. El camino te conduce al Padre. La verdad libera al hombre de la potestad de las tinieblas, y la vida te pone en comunión con Dios, hermano. Es muy importante que comprendamos estos tres conceptos. Jesús es el camino, el que nos va a llevar al Padre. Jesús es la verdad, el que nos libra de la potestad de las tinieblas, y Jesús es la vida, el que hace que nuevamente volvamos a tener comunión con Dios, hermanos. Y vamos a tocar el último punto. El conocimiento de Jesús es conocer su propósito de redención. Si vamos a las Escrituras, hermanos, al Evangelio según San Juan, capítulos del 7 al 14, dice así la palabra de Dios: si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En esta parte de las Escrituras, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo se encuentra hablando con sus discípulos. Pero ahora podemos ver, hermanos, cómo centra la mirada en Felipe. Y a Felipe le dice: ¿cómo no alcanzas a comprender, Felipe? Tanto tiempo hace que yo estoy contigo y no sabes que yo y el Padre uno somos. ¿Cómo me dices, muéstrame el camino? Muéstrame al Padre. Felipe no alcanzaba a comprender ciertamente que nuestro Señor Jesucristo y el Padre uno eran. Nuestro Señor Jesucristo le dice directamente a Felipe: entonces creed por las obras que yo he hecho, por todo el testimonio a través de todo este tiempo que he manifestado a cada uno de ustedes. Felipe no alcanzaba a comprender ni la obra de Cristo, ni tampoco comprendería ciertamente que nuestro Señor Jesucristo fuera uno con el Padre, hermano. En este tiempo, muchas personas son como Felipe. De la misma forma, hermanos, hay iglesias que creen en Cristo Jesús y conocen a nuestro Señor Jesucristo, pero no alcanzan a comprender la unidad de la Trinidad. No alcanzan a comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y que los tres trabajan activamente en las obras que desarrolla cada uno de aquellos que el Señor ha llamado. Muchas veces pensamos que las obras son hechas por nuestros propios méritos, nuestras propias fuerzas, hermanos. Y no nos alcanzamos a dar cuenta que las obras que nosotros desarrollamos son hechas en Dios, refiriéndonos al Padre, refiriéndonos al Hijo y refiriéndonos al Espíritu Santo, hermanos. Sabemos ciertamente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Dice la palabra de Dios que es necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera para que enviara el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero como dijimos al principio, mientras tanto, mientras nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez, es necesario que la iglesia trabaje, que la iglesia se encuentre velando. Y no por sus propios méritos, hermanos, sino por la obra del Espíritu Santo, que ciertamente es la que te lleva para que tú desarrolles cualquier oficio, cualquier trabajo, hermanos. Dice la palabra de Dios en especial: de cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La obra de redención de nuestro Señor Jesucristo la culminó perfectamente, hermano. Entonces, ¿cómo podemos comprender lo que dice nuestro Señor? Dice: Él las hará también. No es que nosotros hagamos la misma obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. La obra la desarrolló nuestro Señor. Pero a nosotros, nuestro Dios nos dio un gran mandamiento. Este mandamiento lo encontramos en Mateo 28, que es la gran comisión que tiene toda la iglesia.
Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea que tiene la iglesia hoy en este tiempo es muy grande, hermanos. Primero, debemos de reconocer ciertamente cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Debemos de reconocer ciertamente que estamos trabajando para el Señor. Debemos de reconocer que el Señor nos ha elegido a nosotros para ser instrumento en las manos del Señor, hermanos. Como conclusión, hermanos, los apóstoles no entendían el propósito de la obra de redención de Jesús, ni entendían la gran responsabilidad que tenían como elegidos de Jesús, solo hasta después que el Espíritu de Dios fue derramado en la vida de los apóstoles en Pentecostés. Cuando fueron dirigidos por el Espíritu Santo, pudieron comprender lo que Jesús había realizado. Pablo realizó la obra que Dios puso en sus manos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: instrumento me es este para llevar el evangelio a reyes, a príncipes, a naciones. Podemos ver, hermanos, cómo los padres de la iglesia alcanzaron a comprender también el propósito por el cual habían sido llamados. Los mártires de la iglesia alcanzaron a comprender que dieron su vida por su Señor y desarrollaron la obra que Dios puso en sus manos. Y la pregunta para hoy, hermanos: ¿hemos nosotros entendido, hermanos, cuál es el propósito para nuestra vida en la iglesia? ¿Qué hemos hecho en este tiempo como iglesia, como persona, como movimiento, en pro del reino de Dios? En pro de este gran mandato que Dios le dio a su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho, hermano? Cristo nos ha elegido a cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha instruido de la misma forma que fueron instruidos los apóstoles. Sabemos lo que tenemos que hacer. No seamos como Tomás, hermanos, o no seamos como Felipe, que simplemente alcanzamos a ver la apariencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que alcancemos a comprender claramente cuál es nuestro propósito, porque el Señor nos llamó a formar parte de la iglesia, porque el Señor nos dio este oficio que estamos desarrollando, refiriéndome a los diáconos, refiriéndome a los ancianos, refiriéndome a los ministros de la palabra. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos puso a trabajar en este lugar, hermano? Pablo expresó que todo lo que hacía no lo hacía él por sus propias fuerzas, sino la gracia de Dios que estaba en él. Que Dios confirme en nuestro corazón, hermanos, el llamado que nos ha hecho desde el principio, y que el Espíritu Santo convenza y trabaje con nosotros para poder desarrollar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Te agradecemos, Dios, en esta tarde, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Nos tiemblan las rodillas, Señor, tan solo de pensar que tú nos pedirás cuentas a cada uno de nosotros. Porque aún haciendo lo que tú nos mandas, siervos inútiles somos, Dios. Ayúdanos, Dios. No seamos como Tomás o como Felipe. Al contrario, Dios, capacita a tu iglesia, Señor. Capacita a tus oficiales, Dios. Que podamos comprender nuestra gran responsabilidad que tenemos delante de tu presencia. Bendito seas, Dios, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.